Vuestra señoría no puede estar hablando en serio. Rebecca Hartwell mantuvo la voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente al sostener la carta de desalojo. El pergamino sellado con cera roja parecía quemar entre sus dedos enguantados, cada palabra una sentencia de ruina para su familia. Lord Maxwell Blackthorne se inclinó contra el escritorio de caoba de su despacho. Una sonrisa cruel jugaba en sus labios bien delineados. La luz dorada de las velas danzaba sobre su cabello castaño, acentuando los rasgos aristocráticos que hacían suspirar de deseo a las damas de la corte. Para Rebecca, sin embargo, aquel rostro representaba solo arrogancia y poder desenfrenado. Siempre hablo en serio cuando se trata de negocios, señorita Hartwell. Su voz denotaba la autoridad de quien había nacido para comandar, cada sílaba pronunciada con la precisión de alguien educado en las mejores escuelas de Londres. Vuestro padre contrajo deudas considerables. Las tierras de la familia Hartwell ahora me pertenecen por derecho legal. Rebecca respiró hondo, luchando por mantener la compostura. El vestido de lana azul marino, aunque simple, había sido cuidadosamente elegido para aquella audiencia. Sabía que su aparición en el palacete de Blackthorne causaría comentarios, pero no había alternativa. Con su padre en cama desde el ataque al corazón, ella se había convertido en la única esperanza de su familia. Mi padre sirvió fielmente a vuestra señoría por más de 20 años. Ciertamente eso debe contar para algo. Ella alzó la barbilla, sus ojos verdes chispeando con determinación. Permítanos tiempo para reunir los recursos necesarios. Maxwell rió, un sonido que resonó por las paredes repletas de libros como el tintineo de monedas. Se levantó de la mesa, moviéndose con la gracia felina de un depredador que acaba de avistar a su presa. Sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa lo acercaron peligrosamente a Rebecca, quien se forzó a permanecer inmóvil. ¿Tiempo? Se detuvo a pocos centímetros de ella, tan cerca que Rebecca podía sentir el aroma a bergamota de su colonia, mezclado con el olor a cuero y tabaco que impregnaba el ambiente. ¿Y qué garantía tengo de que lograréis honrar la deuda? Vuestro padre ya ha demostrado ser un hombre de palabra poco confiable. Las palabras golpearon a Rebecca como una bofetada. Su padre, Edmund Hartwell, siempre había sido un hombre íntegro, trabajando como administrador de las propiedades de Blackthorne, con dedicación absoluta. Que las circunstancias lo hubieran llevado a la desesperación financiera no borraba décadas de servicio leal. ¿Cómo osáis difamar el carácter de mi padre? La indignación tiñó sus mejillas de rojo. Él solo me robó. Maxwell la interrumpió con frialdad calculada, observando cómo sus palabras la herían. Oh, sí, señorita Hartwell. Descubrí las pequeñas discrepancias en los libros contables, cantidades insignificantes para mí, pero que a lo largo de los años se acumularon en una suma considerable. Rebecca sintió que el mundo giraba a su alrededor. No podía ser verdad. Su padre jamás. Pero entonces recordó los medicamentos caros para su madre enferma, la ropa que misteriosamente aparecía en su armario, los pequeños lujos que de alguna manera lograban mantener a pesar de las dificultades crecientes. Veo que comenzáis a comprender. Maxwell se acercó aún más, su presencia dominante llenando todo el espacio a su alrededor. Vuestro padre es un ladrón, y vos sois hija de un ladrón. Por derecho debería entregarlo a las autoridades. Por favor. La palabra escapó de los labios de Rebecca antes de que pudiera detenerla. Se odiaba por mostrar debilidad ante aquel hombre, pero la imagen de su padre siendo arrastrado a prisión era insoportable. Ahora llegamos al quid de la cuestión. Maxwell sonrió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Sus ojos recorrieron lentamente la figura de Rebecca, desde su cabello dorado recogido en un elegante moño hasta la curva de sus caderas bajo el modesto vestido. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Rebecca sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que la observaba la hacía sentirse expuesta, vulnerable, como si pudiera ver a través de su ropa hasta sus pensamientos más íntimos. ¿Qué tipo de acuerdo? Su voz salió más ronca de lo que pretendía. Maxwell regresó a la mesa, sirviéndose una copa de vino de Oporto. No ofreció ninguna cortesía similar a Rebecca. Otro recordatorio sutil de su posición de poder. Bebió lentamente, saboreando tanto el líquido como el momento de tensión que había creado. Sois una mujer notablemente hermosa, señorita Hartwell. Sus palabras cayeron en el silencio como piedras en un estanque tranquilo. Inteligente, refinada a pesar de vuestro origen humilde,
y poseedora de una dignidad que considero estimulante. Rebeca sintió que las náuseas crecían en su estómago. Empezaba a comprender a dónde llevaría aquella conversación, y cada fibra de su ser se rebelaba contra lo que estaba por venir. Tengo una propuesta que beneficiará a ambas partes. Maxwell posó la copa y caminó hasta la ventana, contemplando los jardines formales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Convertíos en mi amante, y perdonaré las deudas de vuestro padre. Más que eso, garantizaré que él mantenga su posición y que vuestra familia viva cómodamente bajo mi protección. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rebeca solo podía oír los latidos acelerados de su propio corazón y el crepitar de las llamas en la chimenea. Sabía que debería sentirse ultrajada, debería darle una bofetada y salir de allí con la dignidad intacta. Pero la realidad era más compleja de lo que permitían los impulsos de su orgullo. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. Entonces vuestro padre será arrestado mañana mismo. Vuestra familia perderá no solo la casa, sino cualquier esperanza de supervivencia respetable. Conocéis bien cómo la sociedad trata a aquellos marcados por la deshonra. Se volvió para mirarla de nuevo. No sois tonta, señorita Hardwell. Sabéis que esta es la única salida. Rebeca cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Pensó en su padre enfermo, en su madre frágil que dependía de cuidados constantes, en sus hermanos menores que aún tenían toda una vida por delante. Pensó en su propia reputación, en los sueños que había albergado de un matrimonio respetable, de una vida construida sobre bases sólidas de amor y honor. Cuando reabrió los ojos, encontró a Maxwell observándola con una expresión que mezclaba triunfo anticipado y algo más difícil de definir. Interés genuino, tal vez. O simplemente la satisfacción de un coleccionista a punto de adquirir una pieza particularmente valiosa. Si acepto... Su voz tembló ligeramente. ¿Qué garantías tendré de que cumpliréis vuestra parte del acuerdo? Tenéis mi palabra de caballero. Rebeca casi rió de la ironía. La palabra de un hombre que acababa de proponer algo tan deshonroso valía menos que el papel en el que estaba escrita la deuda de su padre. Pero no tenía elección, y ambos lo sabían. Necesito tiempo para considerar vuestra propuesta. Comprensible. Maxwell se acercó a ella una vez más, extendiendo la mano para tocarle el rostro. Rebeca se forzó a no retroceder, aunque su piel quemaba donde sus dedos la tocaron. Pero no tengo toda la eternidad. Os daré hasta mañana al anochecer para decidir. Rebeca asintió con la cabeza, no confiando en su voz para responder adecuadamente. Hizo una reverencia formal, como dictaban las reglas de etiqueta, y se dirigió a la puerta. Solo cuando estaba a punto de salir oyó a Maxwell hablar de nuevo. Señorita Hardwell. Ella se detuvo sin volverse. Espero sinceramente que hagáis la elección sensata. Sería una pena desperdiciar tanto potencial por causa de un orgullo mal direccionado. Rebeca salió del despacho sin responder, pero su mente ya estaba trabajando furiosamente. Si iba a ser forzada a entrar en el juego de Maxwell Blackthorne, haría sus propias reglas. Y quizás, solo quizás, podría encontrar una forma de volver las tornas contra él. La noche había caído sobre la modesta residencia de los Hardwell, cuando Rebeca finalmente cruzó el umbral de la puerta principal. Sus piernas temblaban no solo por el cansancio de la larga caminata desde el palacete de Blackthorne, sino por el peso abrumador de la propuesta que llevaba consigo como una carga invisible. La casa, otrora acogedora con sus paredes encaladas y muebles simples pero bien cuidados, ahora parecía sofocante bajo la luz vacilante de las velas que apenas lograban disipar las sombras acumuladas en los rincones. El aroma familiar de lavanda y cera de abeja que siempre perfumaba las habitaciones ya no conseguía enmascarar el olor, subyacente de la enfermedad y la desesperación que se había instalado allí en las últimas semanas. Rebeca, querida, ¿dónde estabas? La voz débil de su madre, Lady Catherine Hardwell, resonó desde el pequeño salón. Incluso devastada por la tuberculosis que lentamente consumía sus pulmones, ella mantenía los modos refinados de una dama educada en la corte décadas atrás, cuando aún era joven y hermosa lo suficiente como para atraer la atención de pretendientes mucho más ricos que Edmund. Fui a ocuparme de algunos asuntos relacionados con las propiedades, mamá. Rebeca colgó la capa húmeda en el perchero cerca de la entrada, forzando la voz a sonar natural mientras sus manos aún temblaban. ¿Cómo te sientes?
Catherine Hardwell se levantó del sofá desgastado donde pasaba la mayor parte de los días, un pañuelo de encaje presionado contra sus labios para sofocar la tos persistente. A sus 45 años, aún conservaba rasgos de la belleza que un día había hecho que Edmund Hardwell desafiara a su propia familia al casarse con una mujer sin dote considerable. Su cabello dorado, idéntico al de Rebecca, estaba ahora salpicado de hebras plateadas y recogido en un moño simple que acentuaba la palidez de su tez. «Mejor ahora que has llegado». Estudió el rostro de su hija con la percepción aguda que solo las madres poseen. «Pero tienes un aire preocupado. ¿Sucedió algo con vuestro padre?» Rebecca vaciló. Edmund había pasado el día entero inconsciente, delirando ocasionalmente sobre números y libros contables que lo atormentaban incluso en sus sueños febriles. ¿Cómo podría contarle a su madre sobre las acusaciones de Maxwell? ¿Cómo podría revelar que el hombre que ella había amado devotamente por más de 20 años era, a los ojos de la ley, un ladrón? Papá está descansando. El médico dijo que es normal después de un ataque tan severo. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Mentir se estaba convirtiendo en una habilidad necesaria. Pero necesitamos hablar sobre nuestra situación financiera. El rostro de Catherine se contrajo ligeramente. Durante semanas, habían evitado discutir abiertamente las dificultades crecientes, como si no hablar de ellas pudiera de alguna manera hacerlas desaparecer. Pero la realidad tenía una forma cruel de imponerse, especialmente cuando llegaba en forma de cartas de desalojo selladas con cera roja. ¿Es muy grave? Catherine se sentó de nuevo, alisando automáticamente los pliegues de su vestido de algodón azul claro. Era un gesto que Rebecca conocía bien, un intento de mantener algún semblante de dignidad ante circunstancias que amenazaban con destruir todo aquello en lo que se apoyaban. Lord Blackthorne descubrió algunas irregularidades en los libros contables de papá. Rebecca eligió las palabras cuidadosamente, observando cómo el rostro de su madre palideció aún más. Él está exigiendo compensación integral, y nosotros no tenemos cómo pagar. Catherine completó la frase, su voz apenas superando un susurro. Dios mío, Rebecca, ¿qué vamos a hacer? La pregunta flotó en el aire como una sentencia de muerte. Rebecca se acercó a la ventana, contemplando el pequeño jardín que su madre cultivaba con tanto cariño. Las rosas que Catherine había plantado en su primer año de casada aún florecían obstinadamente, sus pétalos rojos pareciendo gotas de sangre bajo la luz de la luna. En pocas semanas, otros cuidarían de aquellas flores, y la familia Hardwell sería solo un recuerdo incómodo en la historia del condado. A menos que ella aceptara la propuesta de Maxwell. Quizá exista una solución. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Rebecca se volvió para encontrar a su madre observándola con una expresión de esperanza cautelosa. ¿Qué tipo de solución? Rebecca sintió que la garganta se le cerraba. ¿Cómo podría explicar? ¿Cómo podría decirle a la mujer que la había criado con tanto amor y cuidado que la única forma de salvarla sería sacrificar todo aquello que ella le había enseñado a valorar? Lord Blackthorne sugirió un arreglo. Cada palabra era como tragar vidrio molido. Él está dispuesto a perdonar las deudas a cambio de ciertos servicios. Catherine inclinó la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño. Por un momento bendito, Rebecca pensó que quizás su madre no comprendía las implicaciones. Pero entonces vio el exacto momento en que la comprensión se instaló en los ojos azules de Catherine, seguida por una expresión de horror que hizo que el corazón de Rebecca se hiciera pedazos. No. La palabra salió como un gemido. No, Rebecca, jamás permitiré que os sacrifiquéis de esa forma. Preferimos enfrentar la ruina con dignidad a... ¿Y qué sucederá con papá? Rebecca la interrumpió, odiándose por usar aquel argumento, pero sabiendo que era necesario. Maxwell tiene pruebas suficientes para mandarlo a prisión. En la condición en que se encuentra, eso sería una sentencia de muerte. Catherine se llevó la mano al pecho, como si las palabras de su hija fueran puñaladas físicas. Su respiración se hizo más laboriosa, y Rebecca corrió para ayudarla a sentarse de nuevo, sosteniendo sus manos temblorosas entre las suyas. «Debe haber otro camino», Catherine susurró, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. «Podemos pedir ayuda a los parientes de vuestro padre, o... Vos sabéis que nos repudiaron cuando él se casó con vos». Rebecca se arrodilló al lado de su madre, apoyando la cabeza en el regazo que tantas veces la había consolado durante la infancia. Y aunque no lo hubieran hecho,
No poseen recursos para cubrir una deuda tan considerable. Permanecieron así por largos minutos, madre e hija unidas en la desesperación silenciosa. Rebecca podía sentir las lágrimas de Catherine cayendo en su cabello, cada gota llevando el peso de sueños destrozados y esperanzas muertas. Del piso superior llegaba el sonido irregular de la respiración de Edmund, un recordatorio constante de cuán frágil se había vuelto el equilibrio sobre el cual sus vidas se sustentaban. Si hiciera esto, Rebecca murmuró finalmente, sería solo temporal, hasta que encontráramos una forma de establecernos de manera independiente. No hables así. Catherine la apartó suavemente, forzándola a alzar la cabeza. Una vez que una mujer transita ese camino, no hay vuelta atrás. La sociedad no ofrece redención para aquellas que se comportan de manera tan impropia. La sociedad, Rebecca repitió con amargura. ¿La misma sociedad que permitirá que muramos de hambre siempre y cuando lo hagamos discretamente? Catherine no tuvo respuesta para eso. Ambas conocían la cruel hipocresía del mundo en que vivían, donde la virtud femenina era valorada solo mientras convenía a los hombres que controlaban sus vidas. Donde un magnate como Maxwell Blackthorne podía hacer cualquier propuesta despreciable y aún así ser recibido en los mejores salones, mientras que la mujer que aceptara sus condiciones sería para siempre marcada por la deshonra. Quizá, dijo Rebecca lentamente, una idea empezando a formarse en su mente. No necesite ser exactamente como él imagina. ¿A qué te refieres? Rebecca se levantó caminando de nuevo hasta la ventana. En el reflejo del cristal, podía ver su propia imagen superpuesta al paisaje nocturno, como un fantasma atrapado entre dos mundos. Por un momento se permitió imaginar cuán diferente sería si hubiera nacido hombre. Edmund podría haberle enseñado los negocios. Ella podría haber estudiado en las universidades. Podría haber tenido el poder de enfrentar a Maxwell en sus propios términos. Pero no había nacido hombre. Había nacido mujer en una época en que eso significaba dependencia perpetua, primero del padre, luego del marido, siempre a merced de hombres que veían a las mujeres como propiedades a ser negociadas. Sin embargo, eso no significaba que fuera completamente impotente. Si voy a ser forzada a entrar en el mundo de Maxwell Blackthorne, dijo finalmente, quizá pueda aprender algunas cosas sobre cómo él maneja sus negocios. Los hombres poderosos hacen enemigos, mamá. Y los enemigos a veces pagan bien por información. Catherine soltó una exclamación ahogada. Rebecca, eso es peligroso. Si él lo descubriera, él no lo descubrirá. Rebecca se volvió, y había algo nuevo en sus ojos verdes. Una determinación fría que no estaba allí por la mañana. Maxwell Blackthorne piensa que me conoce. Piensa que soy solo una joven desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a la familia. Pero está equivocado. Por primera vez en semanas, Catherine vio un destello de la hija valiente que había criado, la niña que nunca había retrocedido ante un desafío, que siempre encontraba una forma de transformar la derrota en victoria. Era peligroso, imprudente, potencialmente desastroso, pero quizás, solo quizás, fuera también su única esperanza real. Que Dios os proteja, susurró Catherine, y Rebecca supo que, a pesar de todos los miedos, tenía la bendición de su madre. Mañana al anochecer, le daría su respuesta a Maxwell Blackthorne, pero no sería la respuesta que él esperaba. El roble ancestral que dominaba el jardín trasero de la propiedad Hartwell había sido testigo de 3 generaciones de la familia, sus ramas retorcidas guardando secretos susurrados en tardes de verano y lágrimas derramadas en inviernos rigurosos. Era bajo su sombra protectora donde Rebecca siempre venía a buscar claridad cuando las decisiones más difíciles se presentaban, y en aquella mañana gris de octubre, necesitaba más que nunca de la sabiduría silenciosa del viejo árbol. Había dormido poco durante la noche, su mente trabajando incansablemente para moldear el esbozo de un plan que podría tanto salvarlos como destruirlos completamente. Las palabras de Maxwell resonaban en sus pensamientos como un estribillo perturbador. Convertíos en mi amante. Simple, directo, humillante. Pero quizás, dentro de aquella propuesta degradante, existía una oportunidad que él no conseguía ver. El sonido de pasos cuidadosos sobre las hojas secas interrumpió sus reflexiones. Rebecca se volvió para encontrar a Margaret Sinclair, su amiga más querida desde la infancia, acercándose con una expresión de preocupación evidente en su delicado rostro. Margaret, hija del párroco local, poseía una belleza serena que contrastaba con la naturaleza más tempestuosa de Rebecca,
su cabello castaño siempre impecablemente arreglado y sus modales invariablemente gentiles. «Recibí vuestro mensaje». Margaret extendió la mano para tocar brevemente el brazo de su amiga. «Vuestra criada dijo que era urgente». Rebecca estudió el rostro de su amiga, preguntándose cuánto podría revelar sin comprometer su reputación también. Margaret vivía en un mundo protegido por la respetada posición de su padre en la comunidad, donde los mayores escándalos involucraban disputas sobre arreglos florales para el altar de la iglesia. ¿Cómo podría comprender las elecciones imposibles que se presentaban a aquellos que no poseían tal protección? «Necesito vuestro consejo sobre un asunto delicado». Rebecca eligió las palabras cuidadosamente. «Y de vuestra discreción absoluta, siempre tenéis ambos». Margaret extendió la mano para tocar brevemente el brazo de su amiga. «Contadme lo que os aflige». Rebecca respiró hondo, observando cómo su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío de la mañana. «Si descubrieseis que alguien muy cercano a vos había cometido un error terrible, algo que podría destruir a toda la familia, ¿hasta dónde estaríais dispuestas a llegar para protegerlo?» Margaret frunció ligeramente el ceño, claramente intrigada por la naturaleza hipotética de la pregunta. «Supongo que dependería de la gravedad del error y de las consecuencias de no actuar. ¿Y si la única forma de proteger a esa persona fuera sacrificar vuestra propia reputación? ¡Vuestra honra!». El silencio que siguió fue largo y pesado. Margaret desvió la mirada hacia las rosas marchitas de Catherine, sus pétalos oscurecidos cayendo uno a uno sobre el suelo húmedo. Cuando finalmente habló, su voz denotaba una sabiduría que Rebecca no esperaba de alguien que siempre había vivido una vida tan protegida. «Creo que la verdadera honra no reside en lo que el mundo piensa de nosotros, sino en lo que somos capaces de hacer por aquellos que amamos». Margaret se volvió para mirarla directamente. «Pero también creo que los sacrificios innecesarios no honran a nadie. A veces, existen caminos que no conseguimos ver inmediatamente. ¿Y si no hubiera otros caminos? Entonces rezaría por fuerza para hacer lo que fuera necesario, y por sabiduría para hacerlo de la forma más inteligente posible». Las palabras de Margaret resonaron en la mente de Rebecca mientras caminaban de vuelta a casa. Fuerza y sabiduría. Quizás era exactamente eso lo que necesitaba, no solo del coraje para aceptar la propuesta de Maxwell, sino de la inteligencia para transformarla en algo más que una simple capitulación. El resto del día transcurrió en una sucesión de tareas domésticas que servían más para ocupar sus manos que su mente. Rebecca preparó caldos para su padre, leyó para su madre, organizó las pocas pertenencias que podrían llevar en caso de verse forzados a abandonar la casa. Cada actividad mundana adquiría un peso especial, como si se estuviera despidiendo silenciosamente de la vida que había conocido hasta entonces. Cuando el sol comenzó a declinar en el horizonte, pintando el cielo con tonos de ámbar y escarlata, Rebecca supo que había llegado la hora de partir para su encuentro con el destino. Eligió su vestido más elegante, un traje de seda verde oscuro que realzaba el color de sus ojos y que su madre había insistido en comprar para ella la última Navidad, cuando aún creían que habría bailes y cortejos en su futuro. El espejo del dormitorio reflejó a una joven que parecía haber envejecido años en solo unas semanas. Había una determinación nueva en sus rasgos, una dureza que no existía antes de la crisis que se abatió sobre su familia. Rebecca recogió su cabello en un estilo más sofisticado de lo usual. Aplicó un toque de colorete en sus pálidas mejillas y se permitió un momento, final de luto por la inocencia que estaba a punto de sacrificar. El palacete de Blackthorn se alzaba contra el cielo crepuscular como una fortaleza medieval, sus ventanas iluminadas creando un patrón irregular de luz dorada contra la piedra oscura. Rebecca había hecho aquella caminata cientos de veces a lo largo de los años, acompañando a su padre en sus visitas profesionales, pero nunca se había sentido tan consciente de cada paso, cada curva del camino que la llevaba inexorablemente hasta Maxwell. El mayordomo que la recibió era el mismo hombre solemne que conocía desde niña, pero esta vez había algo diferente en su expresión al conducirla por los pasillos familiares. Lo sabía, Rebecca lo percibió con un escalofrío. De alguna manera, los criados ya tenían conocimiento de lo que estaba por suceder, y ella podía leer en sus ojos la mezcla de lástima y desaprobación que se convertiría en su compañía constante de allí en adelante. Maxwell la esperaba en la biblioteca, un ambiente que Rebecca siempre había considerado el más impresionante de la mansión. Estanterías de roble tallado se extendían del suelo al techo, albergando miles de volúmenes en encuadernaciones de cuero
que exhalaban el rico aroma del conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Era un santuario del poder intelectual y financiero, un recordatorio tangible de la distancia que separaba su posición de la de él. Él se levantó de una butaca cerca de la chimenea cuando ella entró, impecable en un traje de cena que había costado más de lo que su familia veía en meses enteros. La luz del fuego danzaba sobre sus rasgos aristocráticos, acentuando tanto su belleza como la frialdad calculada que parecía emanar de él como un aura palpable. Señorita Hardwell. Su voz denotaba un tono de cortesía formal que no conseguía disimular completamente la satisfacción subyacente. Sois puntual. Aprecio esa cualidad, Lord Blackthorne. Rebecca ejecutó una reverencia perfecta, cada movimiento precisamente calibrado para demostrar respeto sin sumisión. Vengo a daros mi respuesta. Excelente. Él gesticuló para que ella se sentara en una butaca frente a la suya, separadas por una mesa baja de mármol, donde una botella de vino y 2 copas esperaban. Pero primero permitidme ofreceros algo de beber. La noche está fría, y nuestra conversación puede ser extensa. Rebecca aceptó la copa que él le ofreció, sus dedos tocando brevemente los suyos durante el intercambio. El vino era exquisito, probablemente más caro que cualquier cosa que ya había probado. Pero el rico sabor no conseguía disimular la amargura de la situación que la había traído hasta allí. Entonces, Maxwell se instaló cómodamente en su butaca, observándola con la atención predatoria de un halcón estudiando a una presa. ¿Cuál es vuestra decisión? Rebecca posó la copa cuidadosamente sobre la mesa, ganando unos segundos preciosos para organizar sus pensamientos. Este era el momento crucial, el punto de no retorno que dividiría su vida en antes y después. Pero también era su oportunidad de establecer algunos términos propios en el acuerdo que Maxwell juzgaba completamente favorable a sí mismo. Acepto vuestra propuesta. Las palabras salieron más firmes de lo que ella esperaba, con algunas condiciones. Maxwell arqueó una ceja, claramente sorprendido por la audacia de ella al intentar negociar. ¿Condiciones? Pensé haber dejado claro que no estáis en posición de hacer exigencias. No son exigencias. Rebecca mantuvo la voz tranquila, aunque su corazón estaba latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Son aclaraciones sobre los términos de nuestro acuerdo. Proceded punto primero. Quiero garantías escritas de que mi padre no será procesado, independientemente de lo que pueda suceder entre nosotros en el futuro. Segundo, mi familia mantendrá la residencia actual y una renta mensual adecuada a sus necesidades. Tercero, este arreglo permanecerá discreto. No seré exhibida como trofeo en eventos sociales. Maxwell rió, un sonido que resonó entre las estanterías repletas de libros. Sois más astuta de lo que imaginé, señorita Hardwell. Muy bien, concuerdo con vuestras condiciones, pero tengo algunas propias. Rebecca asintió para que él continuara, aunque una parte de ella gritaba para salir corriendo antes de que fuera demasiado tarde. Estaréis disponible cuando yo desee vuestra compañía. Os comportaréis con la elegancia apropiada en todas las circunstancias. Y más importante, sus ojos se fijaron en los de ella con una intensidad perturbadora. No intentaréis jugar conmigo, señorita Hardwell. Soy mucho más experimentado en este tipo de arreglo que vos. Comprendo perfectamente, milord. Rebecca se levantó, extendiendo la mano en un gesto formalmente empresarial, que claramente lo divirtió. ¿Entonces tenemos un acuerdo? Maxwell se levantó también, envolviendo la delicada mano de ella entre las suyas por algunos segundos más largos de lo que sería apropiado. Tenemos un acuerdo, y puedo decir que espero con gran expectativa los desarrollos de nuestra nueva asociación. Cuando Rebecca salió de la biblioteca 20 minutos después, llevando documentos firmados que garantizaban la seguridad de su familia, se sentía como si acabara de vender el alma. Pero también llevaba algo más. El conocimiento de que Maxwell Blackthorne había subestimado completamente a la mujer con quien acababa de hacer un pacto. El juego había comenzado, y ella estaba determinada a jugar para ganar. El carruaje particular de Maxwell Blackthorne se deslizaba silenciosamente por las calles empedradas de Londres, mientras Rebecca observaba por la ventana cómo las sombras danzaban entre los edificios georgianos. 2 semanas habían pasado desde que sellara su destino en aquella biblioteca repleta de secretos. Y cada día había traído nuevas capas de complejidad al acuerdo que inicialmente había juzgado comprender por completo.
Maxwell se había mostrado un hombre de palabra, al menos en lo que concernía a los aspectos financieros de su arreglo. La familia Hardwell había sido discretamente reubicada a una propiedad menor pero cómoda en las proximidades de su residencia principal. Edmund había recibido cuidados médicos adecuados, y Catherine disponía de recursos suficientes para mantener la dignidad que consideraba esencial para su supervivencia. El precio de tales generosidades, sin embargo, se revelaba más sutil y perturbador de lo que Rebecca había anticipado. «Estaré ausente por 3 días en negocios en el norte del país», dijo Maxwell, interrumpiendo sus reflexiones. «Durante ese periodo tendréis acceso libre a mi residencia londinense. Considero importante que os familiaricéis con el ambiente donde pasaremos considerable tiempo juntos». Rebecca se volvió para mirarlo, notando cómo la luz filtrada a través de las cortinas de terciopelo creaba sombras intrigantes sobre sus rasgos aristocráticos. Había algo en las entrelíneas de sus palabras que despertaba su curiosidad, una confianza excesiva que sugería trampas cuidadosamente preparadas o, quizás, oportunidades inesperadas. «Vuestra generosidad es notable, milord». Ella eligió las palabras cuidadosamente, manteniendo el tono respetuoso que él esperaba mientras sus pensamientos trabajaban furiosamente para descifrar sus verdaderas intenciones. «¿Pero no sería más apropiado que yo permaneciera en mi actual residencia hasta vuestro regreso?» Maxwell sonrió, una expresión que no llegaba a sus ojos oscuros. «Tonterías. Una mujer en vuestra posición debe comprender los gustos y expectativas de su protector». Además, se inclinó ligeramente hacia ella. «Deseo que os sintáis completamente a gusto en mi hogar. Después de todo, pasaremos muchas tardes íntimas allí». El rubor que se extendió por las mejillas de Rebecca no era completamente fingido. A pesar de su determinación por transformar aquella situación en ventaja, no conseguía evitar momentos de profundo malestar ante las implicaciones de su acuerdo. Maxwell interpretó su reacción como confirmación de su inocencia, satisfecho con el poder que ejercía sobre ella. La residencia londinense de Maxwell Blackthorne ocupaba una posición privilegiada en Mayfair, sus 4 alturas de piedra clara elevándose majestuosamente por encima de los jardines privados que separaban la propiedad de las bulliciosas calles. Rebecca había visitado el lugar solo una vez anteriormente, años atrás, cuando acompañara a su padre a una reunión de negocios. En aquella época, había observado todo con los ojos de una niña impresionada por la opulencia. Ahora, cada detalle ganaba un significado estratégico. La criada que la recibió era una mujer de mediana edad llamada Agnes, cuyos modales respetuosos no conseguían disimular completamente la curiosidad en sus ojos. Claramente, la naturaleza de la relación entre Rebecca y su empleador no era un secreto para la servidumbre, una realidad que añadió una nueva capa de humillación a la ya delicada situación. «Milord instruyó que os mostrara los aposentos que serán vuestros durante vuestra estancia», dijo Agnes, conduciéndola por un pasillo decorado con retratos de ancestros Blackthorne que parecían observarla con desaprobación silenciosa. «También dejó instrucciones específicas sobre vuestras comidas y actividades». Los aposentos en cuestión eran lujosos más allá de cualquier cosa que Rebecca hubiera experimentado anteriormente. El dormitorio principal, decorado en tonos de azul y dorado, poseía amplias ventanas que ofrecían vistas a los jardines privados, una chimenea de mármol italiano y una cama con dosel que podría acomodar cómodamente a una familia entera. Un vestidor adyacente había sido abastecido con vestidos, zapatos y accesorios claramente elegidos para reflejar los gustos de Maxwell sobre cómo su amante debería presentarse. Más revelador, sin embargo, era el pequeño estudio conectado a los aposentos. Equipado con un elegante escritorio, papel de carta grabado y una selección de libros que sugería que Maxwell esperaba que ella ocupara un tiempo considerable allí. Entre los volúmenes, Rebecca notó tratados sobre historia, filosofía y, curiosamente, varios textos sobre economía y administración de propiedades. Cuando Agnes se retiró, dejándola sola para adaptarse al nuevo ambiente, Rebecca se permitió finalmente relajar la máscara de compostura que había mantenido durante todo el día. La magnitud de lo que había aceptado la golpeó como una ola, dejándola momentáneamente sin aliento. Allí estaba ella, instalada como amante de un hombre que despreciaba,
en aposentos decorados para su placer, esperando que él regresara y reclamara lo que consideraba suyo por derecho. Pero mientras la desesperanza amenazaba con consumirla, Rebeca se obligó a recordar las razones que la habían traído hasta allí. No era meramente una víctima de las circunstancias. Era una mujer con un plan, por más peligroso e incierto que fuera. Y ahora, inesperadamente, Maxwell le había ofrecido 3 días de acceso libre a su fortaleza personal. La primera noche transcurrió en un reconocimiento cuidadoso. Rebeca exploró cada habitación a la que tenía acceso, memorizando distribuciones, observando rutinas de los criados, identificando qué áreas permanecían cerradas con llave y qué secretos podrían estar ocultos detrás de puertas aparentemente comunes. La biblioteca particular de Maxwell, ubicada en el 2º piso, se convirtió en su foco principal. A diferencia de la biblioteca ceremonial donde habían sellado su acuerdo, este espacio tenía el aire de ser verdaderamente utilizado, con papeles esparcidos sobre la mesa, libros abiertos en pasajes específicos y una correspondencia que sugería negocios mucho más complejos de lo que ella había imaginado. En la segunda mañana, vistiendo uno de los elegantes vestidos matinales que Maxwell había provisto, Rebeca decidió arriesgarse a una exploración más audaz. Esperó hasta que la mayoría de los criados estuviera ocupada con sus tareas regulares. Entonces se dirigió al estudio principal en la planta baja, un santuario masculino de caoba oscura y cuero que exhalaba poder y secretos. La mesa principal estaba cubierta por documentos que hablaban de inversiones en tierras, contratos de arrendamiento y transacciones financieras que involucraban sumas extraordinarias. Rebeca, educada informalmente por su padre en los rudimentos de la administración de propiedades, conseguía comprender lo suficiente para percibir que los negocios de Maxwell se extendían mucho más allá de las propiedades rurales que oficialmente poseía. Había referencias a compañías navieras, inversiones en fábricas textiles y acuerdos con comerciantes que operaban rutas cuestionables. Más intrigantes aún eran las cartas de banqueros extranjeros, escritas en francés y alemán, que sugerían transacciones financieras que podrían violar las leyes comerciales británicas si fueran examinadas muy de cerca por las autoridades apropiadas. «Señorita Hardwell». La voz de Agnes a sus espaldas hizo que Rebeca se sobresaltara, apartándose rápidamente de la mesa como si se hubiera quemado. «Perdonadme por asustaros. Vine a preguntar sobre vuestras preferencias para el almuerzo». «Claro, Agnes». Rebeca forzó una sonrisa, esperando que su agitación no fuera obvia. En realidad, solo estaba admirando la belleza de este estudio. Milord posee gustos exquisitos. Agnes la observó por un momento que pareció eterno, sus ojos experimentados notando detalles que Rebeca temía haber revelado. Sí, Milord es muy particular con sus pertenencias, especialmente aquellas de naturaleza privada. El mensaje estaba claro. Rebeca había sido observada y Agnes sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. La cuestión era si la criada reportaría sus actividades a Maxwell o si podría ser persuadida para mantener discreción. Rebeca decidió arriesgarse a una aproximación más directa. «Agnes, ¿puedo confiar en vuestra discreción sobre asuntos domésticos?», preguntó, adoptando el tono de una lady acostumbrada a que sus deseos fueran respetados. «Hay ciertas cuestiones delicadas relacionadas con mi posición aquí que preferiría mantener privadas». Agnes inclinó la cabeza ligeramente, una expresión que podría indicar comprensión o simplemente cortesía profesional. «Naturalmente, señorita. La discreción es una cualidad esencial en cualquier criada respetable». Rebeca pasó el resto del día en una tensión creciente, incierta si había ganado una aliada o hecho una enemiga peligrosa. Cuando la noche llegó, se refugió en sus aposentos, fingiendo leer uno de los libros que Maxwell había provisto mientras. Su mente trabajaba furiosamente para procesar la información que había recolectado. Los negocios de Maxwell eran claramente más extensos y cuestionables de lo que su reputación pública sugería. Había allí material suficiente para causarle considerable vergüenza, quizás hasta consecuencias legales, en caso de que llegara a las personas adecuadas. Pero ¿cómo podría ella, una mujer sin conexiones ni influencia, utilizar tal conocimiento de forma efectiva? La respuesta llegó a la mañana siguiente, en forma de una carta que Agnes trajo con su bandeja de desayuno. El sobre era de papel caro, sellado con cera que no reconoció, dirigido simplemente a la señora en residencia. Dentro, una nota breve escrita en caligrafía elegante. Cierta información posee un valor considerable para aquellos que saben apreciarla.
Si estáis interesada en una discusión discreta sobre asuntos de interés mutuo, un paseo por los jardines de Russell Square a las 3 de esta tarde podría ser esclarecedor. Una amiga de la justicia. Rebecca leyó el mensaje 3 veces antes de quemarlo en la chimenea, su corazón latiendo aceleradamente con una mezcla de miedo y excitación. Alguien sabía de su situación, de su presencia en la casa de Maxwell, y aparentemente estaba interesado en lo que ella podría haber descubierto. Era peligroso, potencialmente desastroso, pero también podría ser exactamente la oportunidad que necesitaba. A las 2:30 de la tarde, vestida discretamente y con el rostro parcialmente oculto por un velo, Rebecca se dirigió a los jardines de Russell Square. El encuentro que la aguardaba allí cambiaría completamente la naturaleza de su juego con Maxwell Blackthorne. Los jardines de Russell Square permanecían parcialmente desiertos aquella tarde de octubre, las hojas doradas de los árboles creando una alfombra natural que amortiguaba el sonido de los pasos de Rebecca. Ella caminó lentamente por los caminos serpenteantes, fingiendo admirar los macizos de flores tardías, mientras sus ojos escudriñaban discretamente los alrededores en busca de su misteriosa corresponsal. La respuesta llegó en la forma de una señora elegantemente vestida que se acercó a un banco cerca del centro del jardín. Aparentaba tener cerca de 40 años, sus cabellos oscuros recogidos en un sofisticado peinado bajo un sombrero de terciopelo azul marino. Había algo en su postura que sugería educación refinada, pero también una determinación que trascendía las expectativas convencionales para una dama de su aparente posición social. «Señorita Hartwell», dijo la desconocida cuando Rebecca se acercó, su voz cargando un leve acento que podría ser escocés. «Soy Lady Vivian Ashford. Creo que tenemos asuntos de interés mutuo para discutir». Rebecca se sentó cautelosamente en el banco, manteniendo una distancia respetuosa mientras estudiaba el rostro de su interlocutora. Lady Ashford poseía rasgos marcados, con ojos castaños que parecían capaces de ver a través de las mentiras más elaboradas y una boca que sugería tanto inteligencia como una determinación inquebrantable. «¿Cómo sabéis de mi situación?», preguntó Rebecca, decidiéndose por la franqueza directa en lugar de subterfugios innecesarios. Londres es más pequeña de lo que imagináis para aquellos que saben observar. Lady Ashford abrió un pequeño bolso de seda, retirando un pañuelo bordado que usó para ajustar discretamente la posición de su guante, especialmente cuando ciertas transacciones financieras llaman la atención de personas interesadas en irregularidades. Rebecca sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de irregularidades?». Lord Maxwell Blackthorne posee una reputación impecable a los ojos de la sociedad londinense. Un magnate respetable, filántropo ocasional, anfitrión de reuniones influyentes. Lady Ashford hizo una pausa, sus ojos fijándose en los de Rebecca con intensidad perturbadora. «Pero las reputaciones pueden construirse sobre cimientos extremadamente frágiles. ¿Por qué me contáis eso?». Lady Ashford sonrió por primera vez, una expresión que transformó completamente sus rasgos. «Porque, mi querida, representáis una oportunidad única. Vuestra posición actual os da acceso a información que nosotros, trabajando externamente, jamás podríamos obtener». ¿Nosotros? Un grupo de individuos preocupados por ciertas prácticas comerciales cuestionables que afectan no solo a inversores ingleses, sino también a trabajadores en nuestras colonias. Lady Ashford se inclinó ligeramente hacia Rebecca, bajando la voz. «Lord Blackthorne posee inversiones sustanciales en el comercio de especias de las Indias Orientales, pero sus prácticas implican una explotación que va más allá de lo que incluso nuestra sociedad, acostumbrada a tales arreglos, considera aceptable». Rebecca recordó los documentos que había vislumbrado en el estudio de Maxwell, las cartas en lenguas extranjeras, las referencias a transacciones que parecían deliberadamente oscuras. ¿Qué tipo de explotación? Trabajo forzado de niños en plantaciones de especias. Desvío de fondos destinados a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Soborno de oficiales coloniales para ignorar violaciones de las leyes comerciales. Lady Ashford enumeró cada acusación con la precisión de alguien que había estudiado cuidadosamente el asunto. Y esos son solo los crímenes que conseguimos documentar parcialmente. El mundo pareció inclinarse ligeramente alrededor de Rebecca.
Había aceptado convertirse en amante de un hombre que despreciaba por su arrogancia y crueldad personal. Pero la idea de que él pudiera ser responsable de sufrimiento en una escala mucho mayor era casi insoportable. ¿Qué esperáis que haga? Documentos, correspondencia, detalles sobre sus reuniones de negocios. Lady Ashford sacó del bolso un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Cualquier evidencia que pueda ser utilizada para exponer sus prácticas ante las autoridades apropiadas. Rebecca aceptó el cuaderno, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. ¿Y a cambio? Protección para vuestra familia cuando todo termine. Recursos suficientes para estableceros independientemente y la satisfacción de saber que contribuisteis a interrumpir un sufrimiento considerable. Lady Ashford se levantó, alisando los pliegues de su vestido. Pero debo ser clara sobre los riesgos. Si Lord Blackthorne descubre vuestras actividades, las consecuencias serán severas no solo para vos, sino para todos aquellos a quienes amáis. Tras la partida de Lady Ashford, Rebecca permaneció sola en el jardín por más de una hora, el cuaderno quemándole en las manos como un trozo de carbón ardiente. La propuesta transformaba completamente la naturaleza de su situación. Ya no era solo una cuestión de supervivencia personal o venganza privada. Estaba siendo invitada a participar en algo que podría tener repercusiones mucho más allá de su propia vida. Cuando finalmente regresó a la residencia de Maxwell, encontró a Agnes esperándola en el recibidor con una expresión que mezclaba alivio y aprensión. «Señorita, llegó un mensaje de milord». Agnes le extendió un sobre sellado. «Él regresará mañana por la tarde, un día antes de lo previsto». Rebecca abrió la carta, leyendo rápidamente las líneas escritas en la elegante caligrafía de Maxwell. Él expresaba ansiedad por reencontrarla, mencionaba regalos que había adquirido durante su viaje y sugería que prepararan una noche especial para celebrar su regreso. Las implicaciones eran demasiado claras para ser ignoradas. Aquella noche, sola en sus lujosos aposentos, Rebecca abrió el cuaderno que Lady Ashford le había dado y comenzó a transcribir todo lo que había observado durante su exploración de la casa. Cada detalle de los documentos en el estudio, cada nombre mencionado en las correspondencias, cada cuantía financiera que había memorizado. El trabajo era meticuloso y peligroso, pero también ofrecía una sensación de propósito que no experimentaba desde que su vida familiar se había desmoronado. La mañana siguiente trajo una agitación inusual a la casa. Los criados se preparaban para el regreso de su señor con la eficiencia de soldados antes de una batalla, limpiando, organizando, garantizando que cada detalle estuviera perfecto para recibirlo. Rebecca observaba los preparativos con creciente aprensión, consciente de que el regreso de Maxwell marcaría el fin de su libertad temporal y el inicio de una fase mucho más peligrosa de su plan. Agnes le trajo un vestido que ella no había visto anteriormente. Una creación en seda carmesí bordada con hilos dorados que había costado más de lo que su familia gastaba en un año entero. «Milord envió instrucciones específicas sobre vuestro atuendo para esta noche», explicó la criada, evitando mirar directamente a los ojos de Rebecca. «Comprendo». Rebecca tocó la lujosa tela, sintiendo náuseas crecer en su estómago. «Agnes, ¿puedo haceros una pregunta personal?» «Ciertamente, señorita. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando para Lord Blackthorne?» Agnes dudó por un momento antes de responder. 15 años, señorita. Desde que era muy joven, y en ese tiempo, ¿visteis otras mujeres en mi posición? El silencio que siguió fue elocuente. Agnes bajó los ojos, sus manos ocupándose innecesariamente con el arreglo del vestido. «Milord es un hombre de necesidades específicas», dijo finalmente, su voz apenas superando un susurro. «¿Qué les pasó a ellas?» Algunas se marcharon cuando se cansaron de la vida que él ofrecía. Otras... Agnes se interrumpió abruptamente, como si hubiera percibido que estaba revelando más de lo que debía. «Perdonadme, señorita. No es mi lugar hacer comentarios sobre los asuntos personales de milord, pero Rebecca había oído lo suficiente». La vacilación de Agnes, el miedo en sus ojos, confirmaban sus peores sospechas sobre el carácter de Maxwell. Había algo en su historia con mujeres que iba más allá de la simple libertinaje aristocrática. Por la tarde, cuando los carruajes de Maxwell fueron avistados en la entrada, Rebecca se apostó en la ventana de sus aposentos, observándolo descender del vehículo con la elegancia natural que caracterizaba todos sus movimientos. Incluso a distancia,
Podía percibir la anticipación en su postura, la satisfacción de un hombre que regresaba a placeres que consideraba merecidos. Él no subió inmediatamente para verla, como ella había esperado. En cambio, se dirigió al estudio, sin duda para tratar correspondencia acumulada durante su ausencia. Rebecca aprovechó la oportunidad para hacer una última verificación en sus escondites secretos, asegurándose de que el cuaderno de Lady Ashford estuviera seguro y de que no había dejado evidencia de sus actividades exploratorias. Cuando finalmente llamaron a su puerta, el sol ya se había puesto completamente. Agnes entró, llevando una bandeja con champán y 2 copas. «Milord solicita vuestra presencia en la biblioteca en media hora», anunció, con su expresión cuidadosamente neutra. «Él desea brindar por vuestro reencuentro». Rebecca asintió, su garganta súbitamente demasiado seca para permitir palabras. Cuando Agnes se retiró, ella se dirigió al espejo, contemplando a la mujer que la miraba de vuelta. El vestido carmesí la transformaba en una criatura que apenas reconocía, sofisticada y sensual, de maneras que su educación respetable nunca había contemplado. Pero detrás de la elegancia impuesta, sus ojos verdes mantenían la determinación férrea que la había sostenido a través de todas las pruebas recientes. Media hora después, Rebecca bajó las escaleras en dirección a la biblioteca, cada paso resonando en el silencioso pasillo como una cuenta regresiva para lo inevitable. El juego que había comenzado semanas atrás estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. Y ella necesitaría toda su inteligencia y coraje para navegar las aguas traicioneras que la aguardaban. Maxwell estaba de pie junto a la chimenea cuando ella entró, impecable en su traje de cena, una sonrisa de satisfacción juguetona en sus labios. «Mi querida Rebecca», dijo, extendiéndole una copa de champán. «¿Cómo os extrañé?». El champán burbujeaba en las copas mientras Maxwell observaba a Rebecca con la satisfacción de un coleccionista admirando su adquisición más preciada. La luz dorada de las velas danzaba sobre el vestido carmesí que él había elegido específicamente para aquella noche, realzando cada curva de su silueta de una forma que hacía que sus ojos se oscurecieran de deseo mal contenido. «Estáis aún más bella de lo que recordaba», murmuró él, acercándose con la gracia depredadora que Rebecca había comenzado a reconocer como uno de sus rasgos más perturbadores. Estos 3 días parecieron una eternidad. Rebecca forzó una sonrisa, alzando la copa en un brindis silencioso. El líquido efervescente le quemó la garganta, pero no tanto como la intensidad de la mirada de Maxwell sobre ella. «Vuestra ausencia fue sentida», dijo, cada palabra cuidadosamente calibrada para sonar sincera, sin revelar sus verdaderos sentimientos. Maxwell rió, un sonido bajo y rico que resonó entre los estantes repletos de libros. «La modestia os favorece, mi querida, pero creo que ambos sabemos que nuestra relación trasciende las meras cortesías sociales». Él posó la copa sobre la mesa de mármol y extendió la mano en su dirección. «Venid, deseo mostraros los regalos que traje de mi viaje». Rebecca dudó por una fracción de segundo antes de aceptar su mano, sintiendo inmediatamente cómo los dedos de él se cerraron sobre los suyos, con una presión que sugería posesión más que gentileza. Maxwell la condujo hasta una mesa lateral donde varias cajas de terciopelo aguardaban, cada una claramente conteniendo joyas de valor considerable. «Diamantes de Ámsterdam», dijo él, abriendo la primera caja para revelar un collar que brillaba como estrellas capturadas. «Pensé que realzarían magníficamente el color de vuestros ojos». Sus manos se movieron detrás de su cuello, levantando cuidadosamente sus cabellos dorados mientras posicionaba el collar. El toque de sus dedos contra su piel desnuda hizo que Rebecca se estremeciera, una reacción que Maxwell interpretó como placer. «Es deslumbrante», murmuró ella, tocando las piedras frías que ahora adornaban su escote. «Vuestra generosidad me deja sin palabras». «¿Generosidad?». Maxwell rió nuevamente, sus manos permaneciendo en los hombros de ella por algunos segundos más largos de lo necesario. «Tonterías. Un hombre adorna a su mujer de la forma que ella merece. Y vos, mi querida Rebecca, merecéis solo lo mejor que mi dinero puede comprar». La forma posesiva en que habló hizo que el estómago de Rebecca se contrajera, pero ella se forzó a mantener la expresión de gratitud apropiada. «Sois muy bondadoso conmigo». Maxwell abrió las otras cajas en sucesión, revelando pendientes de esmeralda, una pulsera de zafiros y un anillo de rubí que encajó en el dedo anular derecho de ella con precisión perturbadora.
Rebecca percibió que él había calculado cuidadosamente sus tamaños durante su ausencia, probablemente consultando a Agnes sobre detalles íntimos que la hicieron sonrojar. «Ahora estáis adecuadamente adornada para la ocasión especial que planeé», dijo Maxwell, retrocediendo para admirar su trabajo. «Mañana por la noche ofreceré una cena íntima para algunos asociados importantes. Será vuestra primera aparición oficial como mi compañera». Rebecca sintió que su sangre se helaba. «No habíamos acordado que nuestro arreglo permanecería discreto». «Discreto, sí. Secreto, no». Maxwell se sirvió más champán, observándola con ojos calculadores. «Mis asociados son hombres del mundo, Rebecca. Comprenden perfectamente la naturaleza de tales relaciones. Vuestra presencia a mi lado solo confirmará mi buen gusto en cuestiones de belleza femenina». La humillación de la situación golpeó a Rebecca como una bofetada. Sería exhibida como un trofeo, una demostración de la riqueza y el poder de Maxwell. Pero al mismo tiempo, una oportunidad se presentaba. Si él pretendía incluirla en reuniones de negocios, podría tener acceso a información aún más valiosa para Lady Ashford. «Comprendo», dijo finalmente. «¿Qué tipo de asociados?» «Comerciantes, inversores, algunos caballeros con intereses en las colonias». Maxwell se acercó nuevamente, esta vez posicionándose directamente detrás de ella. Rebecca podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela de su vestido, su presencia dominante envolviéndola como una red invisible. Hombres que aprecian tanto negocios lucrativos como compañía refinada. Las implicaciones de sus palabras eran demasiado claras para ser ignoradas. Rebecca se forzó a permanecer inmóvil cuando Maxwell se inclinó para susurrar en su oído, su aliento cálido haciéndola estremecer involuntariamente. «Espero que os comportéis de manera ejemplar», murmuró él, sus manos posándose ligeramente en su cintura. «Estos son hombres importantes, Rebecca. Su aprobación puede ser beneficiosa para vuestra posición aquí. ¿Y si ellos no aprueban?» Maxwell rió suavemente, pero había una dureza subyacente en el sonido que hizo que Rebecca se arrepintiera de la pregunta. «Oh, ellos aprobarán. ¿Cómo podrían no hacerlo?» Sus manos subieron lentamente hasta posarse en sus hombros desnudos, el pulgar trazando pequeños círculos contra su piel. «Sois exactamente el tipo de belleza que tales hombres admiran. Joven, inocente, pero con un toque de vulnerabilidad que los intriga». Rebecca cerró los ojos, luchando contra las náuseas que amenazaban con dominarla. La forma en que Maxwell hablaba de ella, como si fuera una mercancía a ser evaluada por potenciales compradores, confirmaba sus peores sospechas sobre el tipo de hombre que él realmente era. «Milord», dijo una voz a sus espaldas. Ambos se giraron para encontrar a Agnes parada en la entrada de la biblioteca, sus ojos cuidadosamente fijos en el suelo. «Perdonad la interrupción, pero la cena está servida». «Excelente». Maxwell le ofreció el brazo a Rebecca, su comportamiento cambiando instantáneamente a la cortesía formal esperada en público. «Espero que tengáis apetito, mi querida. El chef preparó algunos de vuestros platos favoritos». Durante la cena servida en el elegante comedor, Maxwell la agasajó con historias de su viaje de negocios al norte. Habló sobre propiedades que había inspeccionado, contratos que había negociado, inversiones que prometían retornos sustanciales. Rebecca escuchó atentamente, memorizando cada detalle que podría ser relevante para sus actividades secretas. «Las fábricas textiles de Manchester están produciendo ganancias extraordinarias», dijo él cortando delicadamente un trozo de carne. «La demanda de nuestras telas en las colonias continúa creciendo, especialmente ahora que hemos establecido nuevos acuerdos de suministro». «¿Nuevos acuerdos?». Rebecca mantuvo el tono casualmente interesado. «Asociaciones con productores de algodón en las Américas. Arreglos de transporte más eficientes a través de las Indias Orientales». Maxwell hizo una pausa para beber vino, sus ojos nunca dejando el rostro de ella. «Negocios tediosos para una mente femenina, estoy seguro, pero muy lucrativos». Rebecca asintió, fingiendo desinterés mientras mentalmente catalogaba cada información. Los arreglos de transporte que él mencionaba casualmente podrían ser exactamente el tipo de operaciones cuestionables que Lady Ashford estaba investigando. Después de la cena, Maxwell sugirió que se retiraran a sus aposentos privados para una conversación más íntima. Rebecca sabía que había llegado el momento que había temido desde que había aceptado su acuerdo, pero se forzó a mantener la compostura mientras lo acompañaba por las escaleras.
Los aposentos de Maxwell eran una demostración de opulencia masculina, decorados en tonos de verde oscuro y dorado, con muebles de caoba que exhalaban poder y tradición. La cama con dosel dominaba el ambiente, sus cortinas de terciopelo parcialmente abiertas, en una clara anticipación de lo que estaba por venir. «Estáis muy callada esta noche», observó Maxwell sirviéndose coñac de un decantador de cristal. «¿Algo os preocupa?» Rebecca se dirigió a la ventana, contemplando los jardines iluminados por la luna. «Solo nerviosismo, supongo. Todavía me estoy adaptando a la naturaleza de nuestro arreglo». Maxwell se acercó por detrás, sus manos posándose nuevamente en sus hombros. «El nerviosismo es natural», murmuró, sus labios casi tocando su oído. «Pero innecesario, seré gentil con vos». Las palabras enviaron un escalofrío de terror por la espalda de Rebecca. Había algo en la forma en que él dijo gentil que sugería exactamente lo opuesto. Ella se giró lentamente para encararlo, forzándose a encontrar sus ojos oscuros. «Maxwell», dijo suavemente, usando su nombre por primera vez desde que se habían conocido. «¿Podría pediros un favor?» Él arqueó una ceja, claramente sorprendido por el cambio en su tono. «Ciertamente. ¿Podría esperar solo unos días más?» Rebecca bajó los ojos fingiendo timidez. «Sé que tengo derechos sobre mí, pero todavía me estoy ajustando emocionalmente a todo esto». Maxwell estudió su rostro por largos momentos, y Rebecca temió que pudiera ver a través de su actuación. Pero entonces él sonrió, una expresión que podría haber sido gentil si no fuera por el brillo depredador en sus ojos. «Claro, mi querida, sois más inocente de lo que imaginé». Él se inclinó para besar su frente, un gesto casi paternal que la dejó aún más incómoda. «Pero no esperaré indefinidamente. La paciencia, incluso la mía, tiene límites». Cuando Rebecca finalmente regresó a sus propios aposentos, sus manos temblaban tanto que apenas conseguía quitarse las joyas que Maxwell le había dado. Cada pieza preciosa parecía pesar como cadenas, recordatorios tangibles de su condición de propiedad adquirida. Pero mientras se preparaba para dormir, su mente ya estaba trabajando en los detalles que había recolectado durante la noche. Los nombres que Maxwell había mencionado, las referencias a los negocios coloniales, los arreglos de transporte, que podrían enmascarar operaciones ilegales. Todo sería cuidadosamente documentado en su cuaderno secreto antes del amanecer. La cena de la noche siguiente sería su primera gran prueba como espía, su oportunidad de recolectar información verdaderamente valiosa. Pero también sería el momento en que su doble vida se volvería aún más peligrosa, cuando cualquier error podría exponer no solo sus actividades secretas, sino también poner en riesgo todo y a todos los que amaba. Mientras la luna se movía lentamente a través del cielo nocturno, Rebecca permanecía despierta, planeando cada detalle de cómo navegaría las aguas traicioneras que la aguardaban. La mesa de la cena de Maxwell Blackthorne nunca había sido preparada con tanto esmero. La platería brillaba bajo la luz de decenas de velas, el cristal de Bohemia se reflejaba como diamantes líquidos, y las flores exóticas dispuestas en elaborados arreglos exhalaban fragancias que enmascaraban sutilmente el aroma de poder y corrupción que permeaba el ambiente. Rebecca observaba los preparativos finales desde la ventana de sus aposentos, cada detalle confirmando la importancia de los invitados que Maxwell esperaba impresionar aquella noche. Agnes había pasado horas arreglándose el cabello en una elaborada creación francesa, entrelazando cintas de seda dorada entre los mechones rubios que caían en rizos estudiadamente artísticos sobre sus hombros desnudos. El vestido elegido para la ocasión era una obra maestra en seda azul zafiro, bordado con perlas minúsculas que captaban la luz a cada movimiento, transformándola en una criatura que parecía haber salido de las páginas de un cuento de hadas perverso. «Estáis radiante». «Señorita», murmuró Agnes, ajustando las joyas que Maxwell había insistido en que usara. «Milord estará muy satisfecho». Rebecca estudió su reflejo en el espejo, apenas reconociendo a la mujer sofisticada que la miraba de vuelta. En pocas semanas, había sido transformada en una creación artificial, moldeada para satisfacer los caprichos de un hombre que la veía como una propiedad valiosa. Pero detrás de la elegancia impuesta, sus ojos mantenían la determinación férrea que la había sostenido a través de todas las humillaciones. El sonido de carruajes llegando resonó por el patio interior,
seguido por las voces masculinas que Maxwell recibía con la cordialidad calculada de un anfitrión experimentado. Rebecca reconoció algunos de los nombres que él había mencionado durante sus relatos de negocios. Lord Pemberton, conocido por sus inversiones cuestionables en las plantaciones de azúcar del Caribe. Sir Reginald Ashworth, cuyas compañías de navegación transportaban más que especias legítimas. Y Lord Fitzgerald, cuyos vínculos con comerciantes de esclavos eran secretos mal guardados en los círculos aristocráticos. Señorita Hartwell. La voz de Maxwell sonó a través de la puerta, acompañada de un golpe discreto. Nuestros invitados aguardan el placer de vuestra compañía. Rebecca respiró hondo, ajustando mentalmente la máscara de docilidad que necesitaba mantener mientras sus oídos y ojos trabajaban para capturar cada detalle que pudiera ser útil a Lady Ashford. Cuando abrió la puerta, encontró a Maxwell impecable en su traje de gala, pero había algo diferente en sus ojos aquella noche, una intensidad que la hizo estremecer. «Estáis absolutamente deslumbrante», murmuró él, ofreciéndole el brazo con la solemnidad de un cortesano experimentado. «Esta noche será muy importante para nuestros futuros negocios, Rebecca. Espero que comprendáis la delicadeza de la situación». Las implicaciones de sus palabras eran claras. Ella debía ser ornamental y silenciosa, una demostración de su riqueza y poder. Pero Rebecca había aprendido que los hombres poderosos frecuentemente subestimaban la inteligencia femenina, especialmente cuando estaba disfrazada por belleza y aparente sumisión. El salón estaba repleto cuando bajaron la escalera principal, las voces masculinas creando un rumor constante puntuado por carcajadas que resonaban entre los paneles de madera dorada. Los invitados de Maxwell eran exactamente lo que ella esperaba. Hombres de mediana edad, con rostros rubicundos por el vino y el poder, ojos que brillaban con codicia mal disimulada, y modales que mezclaban refinamiento aristocrático con crueldad casual. «Caballeros», anunció Maxwell, su voz cortando a través de las conversaciones. «Permitidme presentaros a Miss Rebecca Hartwell, mi más reciente adquisición». La forma en que usó la palabra hizo que la sangre de Rebecca hirviera, pero ella mantuvo la expresión serena mientras ejecutaba una reverencia perfecta. Los ojos de los hombres la recorrieron con descarada evaluación, como si estuvieran estimando su valor en una subasta de ganado. Una belleza extraordinaria. «Blackthorn», comentó Lord Pemberton, acercándose con una sonrisa aceitosa. «¿Dónde descubristeis a esta criatura encantadora?» «A veces los tesoros más preciosos se encuentran en lugares inesperados», respondió Maxwell, su mano posándose posesivamente en la cintura de Rebecca. «Miss Hartwell posee una educación refinada que la hace versátil en sus habilidades». Las carcajadas que siguieron hicieron que Rebecca deseara poder desaparecer, pero se forzó a sonreír con gracia mientras Maxwell la conducía entre los grupos de invitados. Cada presentación traía nuevas humillaciones disfrazadas de cortesías. Comentarios sobre su belleza que enmascaraban evaluaciones calculadoras de su valor como mercancía. Durante la cena, Rebecca se encontró estratégicamente posicionada entre Sir Reginald y Lord Fitzgerald, una ubicación que inicialmente interpretó como coincidencia hasta percibir cómo Maxwell observaba atentamente sus interacciones. Estaba siendo puesta a prueba, su capacidad de entretener e impresionar a sus invitados siendo evaluada como parte de su utilidad general. «Miss Hartwell», dijo Sir Reginald, inclinándose en su dirección con obvio interés. «Blackthorn menciona que vuestro padre trabajó en la administración de propiedades. Una educación inusual para una joven dama». «Papá siempre creyó que el conocimiento era valioso independientemente del género», respondió Rebecca cuidadosamente. «Aunque comprendo que tal perspectiva sea demasiado progresista para muchos», Lord Fitzgerald rió, un sonido que cargaba décadas de condescendencia. «Progresista, ciertamente, pero quizás útil en ciertas circunstancias. Una mujer hermosa que también entiende de negocios puede ser una combinación interesante». Rebecca percibió el intercambio de miradas significativas entre los hombres, una comunicación silenciosa que sugería acuerdos mucho más allá de su comprensión actual. Pero también notó cómo sus lenguas se soltaban conforme el vino fluía, revelando detalles que probablemente mantendrían secretos en circunstancias más sobrias. «Nuestras nuevas inversiones en las plantaciones de especias están produciendo retornos extraordinarios», comentó Lord Pemberton.
dirigiéndose principalmente a Maxwell, pero hablando lo suficientemente alto para que otros escucharan. Los costos de mano de obra han permanecido sorprendentemente bajos, especialmente con nuestros nuevos métodos de motivación. Métodos ingeniosos, asintió Sir Reginald. Aunque requieran cierta discreción en las comunicaciones con Londres. Las autoridades coloniales a veces demuestran escrúpulos innecesarios. Rebecca se forzó a mantener una expresión de desinterés educado mientras mentalmente catalogaba cada nombre, cada referencia, cada detalle que pudiera ser relevante para Lady Ashford. Estaba escuchando confesiones de crímenes que afectaban a miles de personas, disfrazadas como conversaciones casuales de negocios entre caballeros. Rebecca posee una memoria notable, comentó Maxwell súbitamente, sus ojos fijándose en ella con intensidad perturbadora. Frecuentemente me sorprende con su capacidad de recordar detalles de conversaciones que escuchó solo una vez. El comentario aparentemente casual envió un escalofrío por la espalda de Rebecca. Había algo en la forma en que Maxwell habló que sugería más que una admiración casual por sus habilidades intelectuales. ¿Sospechaba de algo? Después de la cena, cuando los invitados se retiraron al fumadero para puros y coñac, Maxwell solicitó que Rebecca los acompañara para servir licores. Una ruptura de protocolo que confirmó sus sospechas de que estaba siendo deliberadamente expuesta a información sensible. El fumadero de Maxwell era un santuario de la masculinidad aristocrática, decorado con trofeos de caza y retratos de ancestros guerreros. El aroma de tabaco turco se mezclaba con el cuero de los muebles, creando una atmósfera de poder consolidado a lo largo de generaciones. Rebecca se movió entre los hombres como un fantasma elegante, sirviendo bebidas mientras sus oídos captaban fragmentos de conversaciones que revelarían la verdadera extensión de las operaciones criminales que investigaba. ¿Los cargamentos llegaron sin problemas?, preguntó Lord Fitzgerald, aceptando una copa de coñac de las manos de Rebecca sin siquiera mirarla. Perfectamente, respondió Maxwell. Nuestros contactos en Portsmouth garantizan que ciertas mercancías pasen por la aduana sin inspección excesiva. El soborno inicial fue sustancial, pero los retornos ya han compensado la inversión. Rebecca casi dejó caer la botella que sostenía. Estaba escuchando detalles explícitos de operaciones de contrabando, incluyendo ubicación específica y métodos de corrupción. Pero cuando levantó los ojos, encontró a Maxwell observándola con expresión indescifrable. «Cuidado, mi querida», dijo él suavemente. «Cristal fino requiere manejo delicado». El mensaje subyacente era claro. Ella estaba siendo observada, cada reacción siendo analizada. Rebecca forzó una sonrisa apologética y continuó con sus tareas, pero ahora era consciente de que caminaba sobre hielo aún más fino de lo que había imaginado. La noche prosiguió con revelaciones cada vez más comprometedoras. Los hombres, embriagados por el vino y por la sensación de seguridad en su burbuja aristocrática, discutían abiertamente esquemas que involucraban trabajo forzado, evasión fiscal, soborno de oficiales gubernamentales y transportes ilegales que violaban múltiples leyes comerciales internacionales. Cuando los invitados finalmente partieron, bien entrada la medianoche, Rebecca estaba mentalmente exhausta por el esfuerzo de memorizar tantos detalles comprometedores mientras mantenía la fachada de ornamento decorativo. Maxwell la acompañó hasta sus aposentos, su presencia irradiando una satisfacción peligrosa. «Os habéis comportado admirablemente esta noche», dijo él, deteniéndose en el umbral de su puerta. «Mis asociados quedaron muy impresionados con vos. Espero haber cumplido vuestras expectativas», respondió Rebecca, cada palabra pesada con doble significado. Maxwell se acercó, sus manos posándose en los hombros de ella con una presión que sugería tanto afecto como advertencia. «Oh, superasteis mis expectativas en muchos aspectos. De hecho, comienzo a sospechar que sois mucho más interesante de lo que inicialmente imaginé». Sus ojos buscaron los de ella, y Rebecca vio allí una inteligencia calculadora que la hizo percibir cuán peligrosamente había subestimado a este hombre. Maxwell Blackthorne no era simplemente un aristócrata arrogante explotando una situación ventajosa. Era un depredador experimentado que había detectado algo sospechoso en su presa. «Descansad bien, mi querida», murmuró él, inclinándose para besar su frente en un gesto que pareció más amenaza que ternura. «Mañana tendremos mucho que discutir».
Cuando la puerta se cerró detrás de él, Rebecca se permitió finalmente temblar. Había recopilado información suficiente para destruir a Maxwell y a sus asociados, pero ahora sospechaba que él comenzaba a percibir que ella no era la joven ingenua que fingía ser. El juego se había vuelto mortal, y Rebecca percibió que quizás finalmente había encontrado un oponente a la altura de su determinación. Pero mientras se preparaba para transferir sus descubrimientos al cuaderno secreto, una resolución férrea se apoderó de su corazón. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora, y Maxwell Blackthorne estaba a punto de descubrir que había subestimado drásticamente a la mujer que consideraba su propiedad.